La charla tendrá, digamos, un perfil doble. Por una parte hablaremos de algunos aspectos de historia y por la otra de cuestiones que tienen que ver con, digamos, más teóricas o que tienen que ver más con una perspectiva de la situación del diseño actual. ¿Vale? Entonces, para entender una cosa, tenemos que remontarnos ni más ni menos que hacia los finales del siglo XVIII. O sea, a finales del siglo XVIII el diseño como tal no existía, no tenía sentido, puesto que el diseño como lo entendemos hoy en día, la industria todavía no se había desarrollado lo suficientemente como para requerir aquello que luego se llamarían diseñadores industriales. Pero aunque efectivamente se diseñaban cosas y se hacían objetos de todo tipo, eran los arquitectos los que se enfrentaban a los mismos problemas y debían encontrar, por tanto, las mismas soluciones que tuvieron o que tenían digamos, en aquel momento, o que tendrían en el futuro los diseñadores. ¿Qué quiere decir esto? Que había una voluntad clara de romper con el barroco y con todo lo que significaba, y de una tradición de cientos de años haciendo edificios, digamos, de la misma manera, teníamos que cambiar, digamos, a una nueva arquitectura que dejase claro que pertenecía a una nueva época. Eso como cuestión de entrada. Esto lo tuvieron claros algunos arquitectos, por ejemplo, Etienne Louis Boulet, que realmente es más famoso por lo que no hizo que por lo que hizo, pero escribió un tratado sobre arquitectura a finales del XVIII muy interesante, en el que se refería a la arquitectura como arte benefactor. Bueno, este concepto es muy interesante porque asume la idea de que la arquitectura está para el bien de las personas, está para mejorar la vida de la gente, está para mejorar la sociedad, para hacer en definitiva una sociedad de gente. Esto nos lleva a una serie de dogmas que básicamente adoptan la arquitectura en el siglo XVIII y que luego en los siglos XIX y XX recuperaría el diseño, que es que arquitectura y diseño tienen que promover de algún modo el progreso de la humanidad, fundamentalmente con una serie de cambios que se tienen que hacer notar en la función social del arte, la estética de los objetos y la educación artística. Estos cambios van a traer consigo, ya hablando de diseño, una revolución en cuanto a la concepción del arte que va a poder tener, digamos, una función más allá de la función estética y se va a centrar en ser una herramienta, por ejemplo, de carácter político. Va a cambiar la estética de los objetos, permitiendo a la industria fabricar objetos más y mejores objetos, pero sobre todo objetos distintos de ninguno de los que han existido jamás. Bien, la otra cuestión es que era necesaria crear una educación artística distinta de las que habíamos manejado jamás y que culminan a principios del siglo XX en la fundación de la Escuela Bauhaus y de la Butemas en Moscú, que son dos escuelas de arte completamente distintas a nada de lo que había ocurrido antes. Lo más interesante de estos cambios de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, está en que van orientados a permitir que se puedan producir objetos completamente nuevos. Nuevos en el sentido de que, como les decía, jamás nadie había visto nada parecido sobre la faz de la Tierra, ¿no? Así que podemos decir que el primer debate está entre entender un diseño nuevo que rompe con la tradición del barroco o una arquitectura nueva, bueno, esto es extensible a las dos disciplinas, y que se entiende como arte benefactor frente a digamos, un diseño antiguo donde todas las iras se enfocan hacia el barroco, que se entiende como un mero estilo, como una mera decoración o una mera ornamentación
sin ninguna función social clara, ¿no? En ese sentido, el diseño aspira a convertirse en el verdadero portador de la modernidad, de la voz de la modernidad. Históricamente, la línea de tiempo tiene una serie de puntos de inflexión. Evidentemente es mucho más compleja, pero para entendernos en esta charla he pensado que sería conveniente marcar 3 exposiciones universales, ¿vale? Y estas son la Expo de Londres de 1851, la gran exposición de todas las naciones del Crystal Palace, la primera exposición universal, tal como la entendemos hoy en día, la exposición de la Feria Mundial de Nueva York de 1939, probablemente la más relevante para este asunto, y la exposición universal de Nueva York de 1964, que es una especie de segunda parte de la exposición del 39, dada la enorme nostalgia que había producido en los neoyorquinos el éxito tremendo de la exposición del 39. Y en concreto, de una de sus atracciones, que es el Futurama, que está aquí, que había sido el gran éxito, la gran atracción de la exposición. Bien, ¿qué ocurre entonces en esta línea de tiempo? Pues como les decía, ocurre que en el siglo XVIII se empiezan a plantear las cuestiones que están en la raíz del problema, que la exposición de 1851 hace evidente que existe un verdadero problema entre los objetos industriales y los objetos artesanales, demostrando que la estética industrial necesita evolucionar para diferenciarse de la artesanía y crear objetos que verdaderamente parezcan nuevos, ¿no? No solo que lo sean, sino que lo parezcan, y que este debate dura prácticamente todo el siglo XIX hasta el siglo XX, donde empieza a quedar claro que el objetivo es no tomar como referencia la artesanía, sino hablar de lo que se vino a denominar el estilo del siglo. ¿Vale? ¿Qué era el estilo del siglo? Evidentemente del nuevo siglo. Era una forma de hacer cosas, una forma de diseñar objetos y que fuera inequívocamente nueva, inequívocamente moderna. Este se explora a partir de este momento, coincide con el auge de las vanguardias artísticas, que por otra parte están planteándose el mismo problema, pero desde el punto de vista artístico, que es distinto, y hacia la década de 1930 ya está bastante claro que arquitectura y diseño han encontrado aquello que se llamaba el estilo del siglo. ¿En qué consiste? Bueno, lo iremos viendo ahora, pero básicamente consiste en abandonar el ornamento definitivamente, hacer objetos que inequívocamente nada tengan que ver con los artesanales y que por lo tanto nos hagan olvidar el barroco de todos los sentidos, claramente promecánico, y en ese sentido en América encuentran una metáfora fantástica que es la aerodinámica. Los objetos aerodinámicos se convierten en los objetos de deseo por excelencia. Este Futurama mostraba a los visitantes de la feria de 1939 cómo sería América en 1969, 30 años en el futuro. Evidentemente, erró en muchas de las cuestiones. Uno de los principales motivos es que aquí en medio tenemos una Segunda Guerra Mundial, pero irónicamente esa Segunda Guerra Mundial, que hizo cundir el pesimismo respecto a estas cuestiones, que en el fondo son todas muy optimistas, aportó más innovación tecnológica, más nuevos materiales y más tecnología que nada de lo que hubiéramos podido encontrar en los 2 siglos anteriores. Y por lo tanto, a pesar de que la imagen que se proponía del mundo en 1939 en el Futurama nada tenía que ver con lo que luego sería realmente el mundo en 1969, lo cierto es que el mundo en 1969 fue capaz de llegar a la Luna, por ejemplo, ¿no? Algo que ni tan siquiera se soñaba en este momento. Bien, en la exposición de 1964 marca un punto de decadencia en toda esta historia, porque, como pueden ver aquí, el mensaje futurista ya no se lo creía nadie. Digamos, la sociedad no era tan ingenua como para creer que simplemente
cambiando la forma de las cosas, la sociedad iba a cambiar por sí sola, la revolución cultural estaba planteando algunas cuestiones muy de fondo que ni tan siquiera se habían imaginado abordar en años anteriores, y el Futurama de 1964, aún siendo un éxito de público, no llegó al corazón de los americanos o de los visitantes de la exposición de la misma manera. Y el estilo moderno, el estilo del siglo, entró en decadencia y entró en una etapa de crítica a partir de toda la posmodernidad, tal como veremos a continuación. Bien, vamos entonces a hablar un poco de lo que ocurría en cada uno de estos escenarios. El escenario principal es el Crystal Palace de Londres, la sede de la Expo de 1851, y aquí lo que ocurre es digamos, un enfrentamiento claro entre la industria y la artesanía. Naturalmente, la mayor parte de los trabajadores de la industria que fabrica objetos de uso cotidiano y objetos domésticos varios eran artesanos, y estos artesanos encuentran en la industria digamos, una clara competencia, es decir, encuentran a la gente que les va a dejar sin trabajo, y por lo tanto ven con muy malos ojos todos los productos que se venden que se muestran y se venden en esta exposición, porque para ellos son claramente la amenaza a su modo de vida, ¿no? Y por lo tanto, esta colisión va mucho más allá de la cuestión estética o de la cuestión, digamos, de ideas de fondo que conlleva, sino que tiene algo que ver con el pan de las familias, ¿no? Tiene que ver con una verdadera situación de pánico por parte de los artesanos que ven que peligra el pan de sus hijos, ¿no? En esta exposición del 51 se exponen una serie de productos que son todos ellos concebidos, es muy interesante, para imitar a productos artesanales, pero ser producidos de una forma mucho más fácil y barata. Algunos de ellos todavía existen hoy en día, pero los pavimentos hidráulicos, el papel maché como sustituto de la madera tallada, el cristal prensado, los galvanizados para poder crear chapados metálicos sobre objetos sin que el objeto tenga que ser macizo de metal, el telar jacquard, que funciona a través de una cosa similar a los códigos de tarjetas perforadas y que, por lo tanto, simplifica mucho el trabajo de las lanzaderas, ¿no? Los tintes sintéticos como las anilinas, que permiten un coloreado con una gama de colores mucho más amplia de las telas, sin necesidad de acudir a tintes tan caros como, por ejemplo, la cochinilla. El algodón impreso, ¿no? Las técnicas de serigrafía sobre algodón, y la ilustración para el mundo editorial, que va a revolucionar la difusión de los libros, ¿no? Y que evidentemente permite de una forma impresa recurrir a imágenes para ilustrar sin necesidad de contratar a alguien que los coloree a mano, por ejemplo. Todas estas cuestiones tenían tenían algunas cosas en común. Una de ellas es que son más baratos y mucho más rápidos de producir. Y por lo tanto, alguien se puede permitir tener en casa una copa, un jarrón de cristal que simula a un cristal tallado sin tener que gastarse el dinero en irse a un joyero para que se lo fabrique, para entendernos. La otra cosa que tienen en común es que ni en broma eran capaces de imitar la calidad de los productos artesanales. Uno de los más críticos con el contenido de la exposición fue William Morris, que en los mismos años de la Expo de Londres había depurado en las técnicas de producción de algunos elementos decorativos como mobiliario, papel pintado, tapices, telas, a un nivel tan extraordinario que era capaz, podemos decir, de producir
en serie productos artesanales, para entendernos. La Morris & Company, con sede en Londres y con, digamos, la burguesía inglesa como su mejor cliente, es capaz de producir libros, estampar papel a un nivel de calidad absolutamente pasmoso, solo equiparable al de un incunable, digamos, editorial, con un dominio y un conocimiento de las técnicas artesanales que luego le permitió, por ejemplo, trabajar el telar jacquard de una forma mucho más, digamos, mucho más exacta, mucho más precisa de la que se estaba haciendo en la industria. Claro, frente a esto, la única alternativa que daba la industria era este jarrón de cristal prensado que ven a su izquierda, que dependiendo de la calidad de sus equipos, pues podrán ver que claramente se nota el molde, para entendernos, ¿no? Es decir, es tosco en cuanto a calidad, se nota la factura mecánica y tiene, digamos, una serie de imperfecciones que ni tan siquiera valdrían en cualquier, que no valdrían para nada en un taller de artesanía. Entonces la crítica está clara. Unos dicen, bueno, es que la industria está muy bien, pero nunca va a llegar a alcanzar la calidad de la artesanía y por lo tanto hay que abogar por un tipo de producción artesanal que, de acuerdo, es más cara, pero nunca podemos supeditar la calidad a estas cuestiones. En el otro lado, y ahí está la querella de la que estábamos hablando, la industria, los productores, se esfuerzan en defender estas nuevas técnicas, estos nuevos materiales, por la capacidad que tienen de democratizar estas cuestiones, ¿no? Dicen, bueno, pero es que gracias a esto vamos a conseguir que este papel pintado, esta jarra de cristal prensado que sustituye a la jarra de papel tallado, le llegue a muchísima más gente. Bien, así las cosas, las espadas quedan en alto y todo el siglo XIX es un florecimiento de una industria denominada Arts and Crafts, con un estilo claramente pro-artesanal que vela por un producto de alta calidad, mientras la industria sigue mejorando, sigue empeñada en mejorar estos productos industriales. Y esto es lo interesante, para intentar conseguir hacer con una fábrica productos iguales que los que se están haciendo por parte de los artesanos a mano. Claro, esta máquina contra el artesano no es más que una nueva versión de la que leí entre antiguos y modernos, no acaba más que en discusiones. Tú nunca podrás ser tan bueno como yo no, tú nunca podrás ser tan barato como yo, tú haces un producto elitista y nunca podrás salir de ese elitismo. En fin, un debate estéril para lo que se estaba buscando. Frente a esto, frente a la artesanía, el diseño tenía un arma secreta, algo con lo que sí que no se podía competir, con lo que no había ninguna discusión, que es el concepto de innovación, ¿vale? Por ejemplo, el diseño consigue introducir nuevos materiales y técnicas de fabricación innovadoras en el mercado y consigue gracias a esto evolucionar. Por definición, la artesanía hace todo lo contrario. Por definición, la artesanía no innova, sino que lo único que hace es perfeccionar el modelo que ya existe. No innova en formas, no innova en técnicas, porque no le interesa, porque lo que la artesanía hace es lo que sabe hacer, para entendernos, lo que se lega del conocimiento de padres a hijos o de abuelos a padres a hijos, y cuando se sabe hacer una silla de una determinada manera, nadie se plantea cambiar el diseño de la silla. Bien, el diseño tiene el reto de intentar conseguir que la industria fabrique la silla de la mejor manera posible y, por lo tanto, sí que juega con la innovación. Aquí les he puesto un ejemplo claro, que es la utilización de la madera contrachapada y de la torsión de madera, con la que en la primera mitad del siglo XX se consiguieron hacer objetos increíbles
con técnicas que realmente provienen de la tradición artesanal, pero que luego aplicadas a la industria son altamente innovadoras. Por ejemplo, toda la tradición nórdica en la torsión de madera que permite sillas como esta silla de Jacobsen, que es de los años 50, pero tengamos en cuenta que Jacobsen llevaba desde los años 30 ya a través de la tradición nórdica, a través de gente como Saarinen, por ejemplo, llevaba trabajando sobre estas técnicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses desarrollaron este avión, el de Havilland DH-98, más conocido como Mosquito. El Mosquito es un avión hecho en madera, completamente en madera de contrachapado, con la intención de hacerlo mucho más ligero y por lo tanto mucho más rápido. Había un problema serio en los combates en la batalla de Inglaterra, en los combates aéreos, porque los aviones alemanes eran mucho más rápidos que los ingleses, y esto se solucionó con madera, haciendo aviones mucho más ligeros a partir de utilizar técnicas de fabricación de mobiliario en la fabricación de aviones, ¿no? Así que, claro, nos encontramos con el tema de la innovación. Así que nace el concepto de diseño moderno, ¿vale? Y no solo de diseño moderno, sino de diseño moderno como buen diseño. Y este diseño moderno le da la espalda a la artesanía, le da la espalda a los debates sobre si el buen diseño debe ser artesanal o no, y entiende definitivamente que el buen diseño o es moderno o no es, ¿no? En ese planteamiento de base que sigue anclado en el mandato de la ilustración del que hablábamos al principio, está la ética en la práctica profesional, la responsabilidad social y la forma, ¿vale? Son estas las tres patas sobre las que se apoya el diseño moderno. Debe seguir siendo un arte benefactor, por lo tanto, debe tener responsabilidad social y debe basarse en principios éticos, y debe tener una forma a la que se le empieza a llamar funcionalista, que es decir, es una forma que está desprovista de ninguna, como el arte abstracto, para entendernos, de ningún anclaje en el pasado y de ningún prejuicio. La forma de los objetos industriales es la que es, digamos, deben tener la forma natural que deben tener para poder ser fabricados rápidamente. Esto es un avión diseñado por Norman Belgides, uno de los diseñadores más importantes de este movimiento en los Estados Unidos, que en 1932 publicó un libro llamado Horizons, al que pertenece esta ilustración, que mostraba precisamente el futuro, cómo sería el futuro también 30 años en el futuro, ¿no? en el año 69 aproximadamente. En este mundo futuro habrían aviones, barcos, automóviles, todo tipo de medios de transporte aerodinámicos, autopistas fascinantes, edificios modernos, rascacielos, toda una serie de imaginería futurista que luego plasmó en el Futurama, porque Norman Belgides es el diseñador del Futurama de la Feria de Nueva York de 1939, y lo más importante de todo esto es que todas estas formas serían democráticas, es decir, serían para todos. La idea es que en este avión de lujo viajaría cualquiera que quisiera, y todos en primera clase. Es decir, el concepto es no rebajar el estándar al estándar de la tercera clase, sino elevar el estándar al de la primera clase. En este avión, todos los pasajeros van sentados de frente, en primera fila, para entendernos, ¿vale? No hay distinciones. Igualamos a todo el mundo, pero lo igualamos hacia el máximo, ¿no? Este es el Futurama de la Feria de Nueva York, y esto que ven aquí son ríos de gente intentando entrar para ver el futuro, ¿vale? Lo importante es que aquí realmente se vivía una experiencia mística casi, de visión del futuro real, y salías convencido de que en 30 años tus hijos disfrutarían de un mundo maravilloso, lo cual evidentemente era un aliciente para
trabajar duro y era un aliciente para, digamos, seguir adelante, ¿no? En un momento en el que se estaba levantando cabeza de la tremenda crisis de 1929. ¿Qué tenemos entonces? Que estamos en ese punto de inflexión en los años 30 del esquema que mostraba al principio, en que el diseño moderno es equivalente a formas modernas. Y hemos pasado de unos estilos del pasado que ya no interesan, que ya son prehistoria, para entendernos, que ya no interesan absolutamente a nadie y que cierran el debate sobre el artesano y sobre la bondad de los productos industriales, a un único estilo moderno en un mundo que en 1939, ya casi habían pasado 100 años de la Exposición Universal de Londres, en un mundo en el que ya la industria era capaz de hacer automóviles, sintonizadoras de radio, objetos de uso cotidiano con muchísima más calidad de los que se mostraban en la Exposición de Londres de 1851. Así, este avión equivalía a la democratización del lujo. Es decir, equivale a la primera clase para todos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un viaje en un avión que tiene gimnasio, cubierta de juegos, solarium, cafetería, varios bares, un restaurante con orquesta, una tripulación digna de uno de los cepelines que cruzaban el Atlántico en aquellos años precisamente, o que alguno de los transatlánticos de lujo, que como pueden ver en esta imagen, mientras el avión vuelve, el transatlántico todavía está yendo, ¿no? Por su velocidad. Este proyecto hubiera sido viable, pertenece a una era donde se fabricaron hidroaviones de gran tamaño y muestra de algún modo que estos utópicos, estos soñadores de aquellos años eran gente con una gran visión de futuro. Norman Bergides en Horizons también nos muestra este automóvil, el coche este número 9. El número correspondía a los años que faltaban para que el automóvil llegase a fabricarse. Por lo tanto, si el coche es del 33, él suponía que en 1942 ya se llegarían a conducir automóviles como este. Sin embargo, los automóviles fueron más bien como este Ford V8 que vemos a la derecha. Es decir, cogieron la estética aerodinámica, adoptaron esa idea, pero se veían limitados todavía por las capacidades de producción, ¿no?, del momento. Este Ford V8 es el coche, digamos, es el utilitario, uno de los más vendidos de aquel momento. Se vendieron en el año 39, creo que fueron 48 millones de unidades en los Estados Unidos. Es un coche de estética aerodinámica, pero que todavía recuerda a los automóviles antiguos, ¿no? Por lo tanto, es buen diseño, es diseño moderno, digamos, demuestra como nada la verdadera existencia de una democratización del lujo, porque es un coche asequible, es decir, es un coche que, aunque no fuera uno de los coches más baratos del mercado, era un coche que más o menos todo el mundo se podía permitir, y era un coche, digamos, de la calidad estándar del momento, que ya empezaba a ser muy alta en comparación con lo que había sido el estándar industrial años atrás, ¿no? Entonces, a partir de estos años 30 y de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento moderno entra en declive, ¿vale? La responsabilidad del diseño y la arquitectura en provocar cambios para el progreso de la humanidad, como hemos visto, pierde el fuelle. ¿Por qué? Porque el futuro como motor de progreso, la idea de que el futuro es un motor de progreso, empieza a interesar poco. Obviamente, en esto tiene mucho que ver el desencanto de la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene que ver la evolución de la propia sociedad, que ve que se va acercando los años prometidos en el Futurama y que no acaban de llegar, ¿no? La segunda cosa que ocurre es que este estilo del siglo se acaba convirtiendo en una especie de fórmula, en algo predecible, que van convirtiendo el mundo en un mundo de objetos iguales, en un mundo donde todos los coches se parecen,
todos los vestidos se parecen, todos los edificios se parecen, y eso produce críticas y empiezan a, digamos, a surgir voces que dicen claramente que el movimiento moderno se está convirtiendo prácticamente en un estilo y en poco más. La tercera cuestión es que aquella educación artística que tenía que estar llamada a imponer todos estos cambios tampoco triunfa definitivamente. Más allá de los fenómenos de Bauhaus y de Butemás en los años 20, apenas hay escuelas que, digamos, se hayan diferenciado excesivamente de las academias. Es cierto que toda la gente que sale de Bauhaus viaja por el mundo, se convierten, les llaman apóstoles de la Bauhaus, y acaban en distintas universidades, especialmente en Estados Unidos, en Sudamérica, en Londres, y luego también posteriormente en Alemania, fundando algunas escuelas muy modernas, digamos, de educación artística moderna, pero no son en absoluto la mayoría, siguen siendo durante mucho tiempo anécdotas, ¿no? Y la idea maravillosa del futuro mejor se acaba convirtiendo en una estética. Esto, tenemos viejas visiones modernas del futuro, digamos. Tenemos esto que ahora nos encanta porque es absolutamente retro y fascinante por lo ingenuo que era. Ahora nos parece ingenuo, pero entonces hay gente que se empieza a dar cuenta de que realmente era tan ingenuo como parecía, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto evidentemente no ayuda a mantener esta idea. La otra cosa que no ayuda es la crítica que se le hace a algunos de los modernos, ¿no? Sobre que son predecibles. Esto es el edificio federal de Chicago, una de las últimas obras de Mies van der Rohe y una de las más importantes de su vida en la ciudad de Chicago, donde construye algunos de los rascacielos más importantes del movimiento moderno, por no decir los más importantes. Y si algo se puede decir de Mies van der Rohe y del movimiento moderno es que efectivamente en la década de los 50 era el estilo por excelencia, pero era predecible. Es decir, el concepto less is more, el menos es más, empieza a aburrir a los arquitectos más jóvenes, para entendernos, que empiezan a criticarlo y lo sustituyen por el less is bore, ¿no? Por el menos es aburrido. Se da la paradoja de que el momento, digamos, más importante, el momento más importante de la arquitectura moderna coincide, y del diseño moderno, y ahora me refiero a moderno en el sentido del movimiento moderno, coincide con el inicio de su declive. Y la tercera cosa que ocurre es que el consumo absorbe y neutraliza la revolución cultural de los años 60. Es decir, es el diseño, precisamente, son los nuevos publicistas jóvenes, los que saben perfectamente cómo deben dirigirse al público joven, los que consiguen convertir la revolución cultural en una especie de campaña publicitaria, una especie de concepto de ser guay, de ser revolucionario, estar a la moda es ser revolucionario, estar a la moda es ser malote o ser malota, y eso lo convierten en una herramienta para vender coches, para vender neveras, para vender refrescos, tabaco, cualquier elemento, y la publicidad absorbe el movimiento moderno y lo convierte en consumo. Claro, todo esto va completamente en contra de la idea de futuro mejor, de la idea de responsabilidad social, de la idea de arte benefactor que había, digamos, guiado todo este proceso desde el siglo XVIII, ¿no? Así que hay una encrucijada que se produce en la etapa posmoderna, que es: ¿seguimos creyendo en el futuro o no creemos en el futuro?
¿no? Cuando tú salías del Futurama en 1939 te daban una chapa, esta chapa de he visto el futuro, que te podías poner en la solapa, y en el otro extremo el movimiento punk se pinta en la frente no hay futuro, mientras ven cómo en Inglaterra el país se hunde, digamos, impulsado por los recortes de la era Thatcher. ¿Qué está ocurriendo? Pues simplemente lo que está ocurriendo es que la sociedad ha cambiado, que los 200 años después el programa de la Ilustración está en entredicho y que el diseño debe decidirse sobre si tiene sentido seguir planteando un arte benefactor en una sociedad que ya no ha creído o no sigue creyendo en que exista un futuro mejor, ¿no? Así las cosas, en esta encrucijada, o seguíamos el diseño moderno, que se basaba en un único estilo y en la democratización del lujo, o cambiábamos al diseño posmoderno, que se basaba en múltiples estilos y en un diseño elitista orientado de nuevo al lujo. O se podía basar. Y lo cierto es que aquí hubo un cisma, es decir, hubo diseñadores que se mantuvieron fieles a los principios del movimiento moderno, que no eran bien vistos, que no estaban de moda, pero ellos seguían trabajando durante esos años 70, 80, 90, a finales del siglo XX, y luego los que estaban llenando portadas, los que se convertían en las primadonas del diseño mundial, eran realmente los que apostaban, como Philip Stark, por hacer una obra elitista enfocada hacia un público exclusivo y que, en definitiva, rompía por completo, digamos, con la tradición, ¿no? Con la tradición del diseño moderno, quiero decir. Así que pasamos de un estilo a múltiples estilos, pasamos de un diseño a muchos diseños. La cuestión era entender qué estaba ocurriendo, es decir, si todos estos nuevos diseños eran un nuevo diseño o eran la transformación del diseño moderno en una nueva cosa. Y realmente ahora sabemos que es lo segundo, es decir, en aquel momento no lo parecía, nadie se lo acababa de creer, se hablaba de nuevo diseño, pero ahora sabemos que en realidad muchos de estos diseños eran el replanteamiento de los diseños clásicos y la vuelta hacia cosas nuevas. Bueno, ¿qué ocurrió en el mundo mientras se producían todos estos debates? Pues esto es todavía más interesante, porque mientras se debatía de nuevo sobre cuestiones estéticas, cuando ya parecía que esto estaba superado, lo cierto es que la ciencia y la tecnología habían seguido avanzando a su ritmo, que era un buen ritmo, y nos habían dado como fruto cosas increíbles, como los satélites en órbita, como Internet, como un acelerador de partículas, como cosas fascinantes como robots en Marte controlados desde la Tierra, cosas que ni se soñaban en los años 30 y que ni tan siquiera se imaginaban desde los tiempos del Futurama, ajenos a todo este debate, ajenos al debate estético que se produce durante la posmodernidad, ¿no? Así que llegamos al siglo XXI, en el amanecer de la que podemos considerar la era posthumanista, ¿no? Cuando el diseño tiene que entender que tiene responsabilidades en este mundo nuevo. Es decir, tiene que entender que tiene la responsabilidad de seguir siendo el arte benefactor que veníamos al principio, y esto lo coloca de nuevo en la casilla de salida, pero con toda la experiencia de más de un siglo liderando a la sociedad hacia la comprensión de la tecnología, del progreso tecnológico y del papel de la industria en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, vamos a proponer una serie de cuestiones que yo creo que son importantes para que entiendan el papel que tiene actualmente el diseño una vez ha terminado la posmodernidad, una vez hemos recuperado digamos, una cierta normalidad, una vez se ha vuelto a romper ese debate sobre estético, sobre el diseño, y donde volvemos a tener, bueno, ¿para qué sirve el diseño realmente? Bueno, una de las responsabilidades claras es continuar orientándose hacia las personas, hacia el progreso de la humanidad, está clara. Y en ese sentido hay que redefinir y recuperar, digamos, esa conexión entre
la humanidad, la industria de la tecnología y orientar el mundo hacia las personas y el progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues aprendiendo de esas lecciones del pasado, de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 200 años, hay que entender que el estilo hay que usarlo para educar y moralizar y no para crear elitismo. O sea, el estilo tiene que volver a ser para todos. Tenemos que volver a hablar de la democratización del lujo para que todo el mundo entienda que el estilo nos habla de nuestra propia historia, no es una cuestión, digamos, meramente trivial, no es una cuestión vulgar. Segundo, hemos de recuperar algunas discusiones de otros tiempos que nos advertían de las consecuencias de un desarrollo centrado exclusivamente en la técnica, al servicio de la economía, y en ese sentido podemos utilizar estas lecciones del pasado para recuperar la artesanía, y se está haciendo. No hay más que ver, por ejemplo, el interés que hay en técnicas antiguas de impresión o en el manejo de tecnologías analógicas, ¿no? que frente a lo digital, sobre todo en la gente joven, ahora mismo suscitan un interés verdaderamente importante, ¿no? Pues creo que lo que nos dice eso es que, por ejemplo, William Morris, en muchas de las cosas que nos proponía cuando nos hablaba del peligro de la industrialización, tenía razón. Lo que pasa es que en aquel momento era muy difícil que sus ideas fueran escuchadas, ¿no? Y hay que prepararse para los cambios futuros, ¿no? Van a llegar, o sea, si les parece que las cosas que hemos vivido en las últimas 2 décadas son fascinantes con la llegada de Internet y el desarrollo de las comunicaciones, prepárense porque lo que viene es, vamos, es tremendo, ¿no? Es mucho más, va a suponer cambios en nuestra vida cotidiana muchísimo más profundos de los que han supuesto las tecnologías con las que hemos convivido hasta ahora. Esto de la revolución tecnológica no ha hecho más que empezar y lo que viene es fascinante. Es tan fascinante que si ahora mismo hiciésemos un Futurama con las cosas que creemos que ocurrirán dentro de 30 años, saldríamos de esa atracción tan fascinados como nos salieron en su momento los visitantes de los años 30. Nos esperan gafas de realidad aumentada, como estas que ven aquí, que van a ser comercializadas a partir del año que viene, digamos, de forma indiscriminada, cuando Apple decida sacar su modelo, que parece que va a ser a mediados del año que viene. Todo el mundo va a querer usar gafas aunque no las necesite, porque la información del mundo nos va a entrar precisamente a través de estos dispositivos, ¿no? Desde cómo navegar hasta cómo se llaman las personas con las que nos cruzamos, o qué día cumplen años, o lo que ustedes se quieran imaginar, ¿no? Estos cambios que se avecinan se producen a estos niveles, a nivel profesional, en la fabricación de materiales, en la influencia que va a tener Internet en nuestras vidas, en nuestra relación con los objetos cotidianos. Va a haber cambios que van a ser consecuencia del envejecimiento de la población. Nunca vamos a vivir en una población tan envejecida como la que vamos a tener en los próximos años. Y va a haber en los cambios que se van a producir por el aumento del diseño orientado hacia la sostenibilidad, que va a hacer que el impacto medioambiental de todos esos productos sea cada vez menor, ¿no? Bien, a nivel profesional, simplemente apuntaré que estamos seguros, los diseñadores, de que el diseño será definitivamente global, es decir, que tú ya no vas a volver a trabajar para un cliente que está en la puerta de al lado, sino que tu nivel de trabajo va a ser el mundo. Hay días en la semana pasada que me he llegado a conectar en el mismo día, he tenido reuniones en más de 2 continentes. O sea, vamos ya a un ritmo así actualmente y esto está, claramente va a ser el pan de cada día dentro de muy poco, ¿no? El diseño va a ser imprescindible en todas las empresas. Todavía se puede comprobar que a veces no se maneja muy bien la cuestión del diseño, pero no se preocupen porque las empresas que no manejan el diseño en los próximos años no van a subsistir, ¿no? Los diseñadores van a trabajar siempre en equipos. Ahora vemos cómo trabajan de la mano de los informáticos, pero los equipos van a ser interdisciplinares o no serán. Y por lo tanto habrá nuevos perfiles de diseñadores hibridados con la ingeniería, probablemente, la ingeniería de software y con otros aspectos, nuevos materiales, etcétera.
Y la relación entre el diseño y las técnicas de análisis de datos en tiempo real, ahora conocido como Big Data, en un mundo en que diseño y experiencia serán algo inseparable, es decir, la interfaz de usuario va a ser la pieza más importante de la mayor parte de los productos, pues hará que los diseñadores tengan que orientarse hacia nuevos lugares, ¿no? También habrá cambios en la fabricación y en los materiales, o sea, los materiales van a cambiar, van a aparecer materiales nuevos como el grafeno, que están llamados a revolucionar el mundo, pero las herramientas de fabricación digital se van a generalizar, tendremos una impresora tarde o temprano en casa, dejaremos de comprar productos y nos los imprimiremos, es decir, pagaremos por el uso del modelo o pagaremos por poder modificar el modelo y pues si un día tenemos un invitado más a la mesa no hará falta ir a IKEA a comprar un cubierto nuevo porque nos lo podremos fabricar directamente desde el catálogo de IKEA en nuestra impresora de casa. Eso no está tan lejos. Y la producción, por lo tanto, será local, que esto es interesante. Esto de que los productos baratos se fabriquen en la otra punta del mundo van a cambiar porque desde el momento en que las cosas no van a ser fabricadas por personas, sino por máquinas, ya no hará falta irse a China a contratar la máquina. La máquina va a poder estar en el Escobonal, no sé, en cualquier lugar. Y por lo tanto, la cosa va a cambiar mucho en ese paradigma, ¿no? Y por último, gracias a que podremos intervenir en las cosas se van a democratizar y personalizar enormemente. No tienen más que ver la manera en que a través de Instagram estamos personalizando vídeos, a través de filtros y elementos que nos permiten, digamos, compartir nuestra propia vida cotidiana añadiéndole elementos que nos la personalizan, ¿no? Y eso, con toda seguridad, irá más. Internet va a ser fundamental, controlará incluso los espacios por los que nos vamos a mover y, por supuesto, vamos a vivir en la nube. Aplicaciones, navegadores, almacenamiento, todo eso nos va a sorprender. Probablemente nuestra propia memoria, nuestro cerebro va a acabar en la nube algún día y eso no se lo había imaginado nadie nunca. Y la sociedad se va a hacer cada vez más virtual, ¿no? Aquí les he puesto dos ejemplos de dos cosas que ahora mismo a mí por lo menos me fascinan, ¿no? La una es la cantidad de gente que vive en juegos virtuales, ¿no? Comunidades enteras de gente compartiendo juegos en la nube, ¿no? O sea, viviendo en un sitio no material, y las salas de reuniones, las salas de chat de realidad virtual. Esta conferencia la podríamos estar teniendo a través de la aplicación de Mozilla que hay actualmente, donde yo podría ser cualquiera de estos avatares y estar presentando en esta pantalla que ven aquí mientras ustedes se están moviendo por un espacio 3D con sus gafas de realidad virtual, que por cierto, probablemente las Oculus de Facebook van a ser uno de los regalos de esta Navidad porque ya han decidido bajarle el precio al precio más o menos que tiene una consola. Por lo tanto, dentro de muy poquito estaremos con las gafas puestas en un mundo virtual que va a ir sustituyendo paulatinamente nuestra experiencia real, ¿no? La otra cosa que va a cambiar es nuestra relación con los objetos, porque, como les decía, la interfaz va a ser muy importante y el diseño centrado en el hombre. Los objetos van a ser inteligentes, interactuarán con nosotros, desde la ropa hasta los muebles, todo lo que se quieran imaginar, y el objeto será cada vez menos importante a favor de lo inmaterial y de las relaciones que vamos a tener, digamos, entre las funcionalidades de los objetos y nosotros, ¿no? Vamos a tener que ordenar, por ejemplo, los avatares que habrán dejado los niños tirados por la habitación. Esto va a ocurrir, o sea, la madre tendrá que ponerse las gafas para ordenar la habitación virtual que habrán desordenado sus hijos, o habrá que pelear a los niños por no ordenar sus avatares que habrán dejado tirados por toda la casa, cachorritos, gatitos y todo tipo de objetos, ¿no? Así que nos espera un mundo donde la relación con el mundo va a ser muy distinta. Aquí les he puesto algunos ejemplos de cosas que, si hay algún alumno por allí me habrán oído nombrar alguna vez porque me fascinan, ¿no? Esto es una comunidad de hackers de IKEA que hay por internet, gente que publica planos de cómo fabricarte cosas con cosas de IKEA que no son las cosas que vende IKEA. Es decir, te dicen, te compras tantas estanterías Billy y tantos jarrones no sé qué y tantos armarios no sé cuántos y te fabricas una cocina nueva según estos planos que yo te voy a dar y que además tú puedes personalizar, ¿no? Esta cama está hecha completamente
con piezas que han sido compradas en IKEA y que se han montado según un plano que alguien ha fabricado, ha diseñado y ha compartido a través de alguna red social, ¿no? Esto es una cama inteligente que fabrica un fabricante llamado Baluga. Esta cama no solamente está hecha con materiales inteligentes que se adaptan a la forma de tu cuerpo, que se adaptan individualmente a temperaturas concretas según lo necesites, por tratamientos médicos, simplemente por comodidad, sino que además puedes programarla para que te despierte, puedes conectar tus dispositivos inteligentes para que esté conectado con el resto de la casa. En fin, es un ejemplo de que realmente cualquier objeto de los que nos van a rodear nos permitirán una experiencia, digamos, completamente nueva. No lo he puesto aquí, pero hay ahora mismo algunos fabricantes que ya existen, están haciendo armarios que en vez de tener espejos, tienen pantallas de televisión que te permiten verte vestido con la ropa que vas a llevar en el lugar que vas a utilizar la ropa. O sea, sin ponerte la ropa. O sea, tú eliges la ropa, te pruebas la ropa sin ponértela y además te puedes cambiar el fondo y verte en el lugar donde vas a ir vestido con esa ropa. Esto es un textil inteligente, supongo que esto ya es más común, es lo que se llaman las smart clothes, ¿no? La ropa inteligente, los wearables. Pero lo interesante es que esto lo están desarrollando entre Google y Levi's. Te va a permitir convertir toda la superficie de tu pantalón vaquero o de tu chaqueta en la superficie del trackpad de tu dispositivo móvil. Es decir, podrás llevar el móvil en el bolsillo y simplemente moviendo el dedo por encima de la ropa, responder una llamada de teléfono, pasar canciones o interactuar con el mundo, ¿no? Esto sumado a las gafas de realidad aumentada les hace una idea de hasta qué punto nos vamos a mover de determinada manera. Hay dispositivos para estar en forma, hay automóviles totalmente personalizables donde el diseño del salpicadero cambia en función del día que tienes y de lo que te apetece, como si fuera la pantalla del móvil, y esto en Japón. Y hay pinturas inteligentes que se activan que son invisibles del día, pero que se activan durante la noche si vas en bicicleta y, por ejemplo, te enfocan los faros de un coche. Hay carreteras que se activan por el paso de las bicicletas y se encienden para evitar contaminación lumínica. Y, por supuesto, hemos pasado del robot Electro, que estaba en la feria de Nueva York de 1939, que era un asistente personal, ¿vale? Estaba concebido como un mayordomo para estar en casa, a las cápsulas, los pods de las distintas marcas que ahora mismo empiezan a proliferar por todas las casas y también con toda seguridad van a ser uno de los regalos navideños, digamos, más frecuentes este año, ¿no? Y que ya permiten una serie de funcionalidades realmente interesantes, ¿no? Comparando de nuevo, esto es el Futurama, esto es un cruce de autopistas en el Futurama de la Feria del 39 y esto es un proyecto de Foster & Partners para crear unos carriles bicicleta elevados en la ciudad de Londres que nos recuerdan enormemente a muchas de las cosas que estaban en el Futurama. Esta es toda la gama de robots de Honda desde el principio y que están trabajando muy seriamente por hacer un robot, un asistente personal que sea antropomorfo, ¿no? que recuerde al de Westinghouse de la feria de 1939. O, por supuesto, los dispositivos móviles que van a controlar toda esta cuestión. Por último, hay cambios que serán consecuencia del envejecimiento de la población. Hay que diseñar para el seguro envejecimiento de la población, abandonando, o mejor dicho, prestando menos atención al mercado juvenil, que ha sido el centro de toda la producción en las últimas décadas. Será necesario tener una empatía cada vez mayor con los usuarios y el diseño universal llegará a absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Habrá que pensar siempre en la posibilidad de que los objetos que nos rodean sean objetos realmente hechos para todos y para todas. Y por lo tanto el futuro será sostenible o no será, y por lo tanto va a haber una evolución clara hacia un diseño sostenible llegando hasta una absoluta
regeneración de recursos, como en esta planta de distribución de Nike, donde absolutamente todo se regenera, no se producen residuos, toda la energía es limpia y se ha llegado a un punto de optimización considerable, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bien, ha sido un placer. Siento los problemas técnicos al principio. Veo que al final hasta ha conseguido entrar a algunas personas. Como lo estamos grabando, pues lo difundiremos a la gente que no ha podido entrar. Muchas gracias, Alfonso. Pues abrimos, si quieres, un turno de preguntas entre los asistentes. Pues no sé si tanto Carmen como tú, Arturo, o que tengamos alguien que quiera hacer una pregunta, vamos por partes para que no nos pisemos unos a otros, si queréis. Querido Alfonso, soy Carmen Rubio. Te reitero mis felicitaciones. Hemos logrado pues también disfrutar de las imágenes, no solo de tu, digamos, de tu lectura digamos, y conferencia, sino también de esas imágenes magníficas. Así que te felicito una vez más y es una suerte pues contar contigo en la universidad al frente de, pues, de tantos proyectos, tanto académicos como de investigación. Me ha llamado la atención el uso, digamos, de las maderas procedentes de aquellas especies invasoras, que también pues, es un proyecto que me interesaría conocer. Muchísimas gracias y enhorabuena a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo también por organizar este ciclo de conferencias. Ha sido realmente un honor escucharte de nuevo. Gracias, Carmen. Que, por supuesto, cuando quieras, podemos quedar y ver las cosas que estamos haciendo con el Penicetum cetaceum, con el rabo de gato. Hoy, precisamente, hemos estado trabajando y se ha hecho se ha fabricado pulpa, se ha hecho una cocción de algunas especies recogidas y tenemos precisamente una idea de hacer algo parecido a lo que les contaba, de la torsión en madera, del contrachapado a partir de láminas de cartón de rabo de gato. Así que ya les iremos contando por dónde van las cosas. Arturo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna observación? A mí me gustaría comentar algo. Bueno, primero felicitar al profesor Alfonso por su ponencia, muy interesante. Y segundo, bueno, quería hacer una pregunta, una reflexión. ¿Hasta qué punto, o sea, la evolución del diseño va a hacer que dejemos de ser lo que somos, dejemos de ser humanos para convertirnos en algo más? Lo digo porque yo entiendo que tenemos que de alguna forma adaptarnos al momento, al contexto, ir moviéndonos con el contexto, por supuesto, y que vamos cambiando, vamos convirtiéndonos más tecnológicos, pero por ejemplo, yo en mi caso tengo mi mejor amigo, vive en Las Vegas, en Estados Unidos, y él anualmente va a este congreso, no recuerdo, disculpen el nombre del congreso, pero en el que se presentan todos los avances tecnológicos que van a haber en ese año. Y él va comprando artefactos, va conociendo nuevas tecnologías y llega un punto en que su casa es totalmente inteligente. No tiene que moverse para prender la luz, para abrir la puerta, para hacer la colada, para nada. Entonces, ¿hasta qué punto eso llega a ser positivo para la salud, para los seres humanos y vamos a dejar de ser humanos para ser algo diferente, algo extraño? Bueno, pues este es el tema, precisamente. O sea, yo creo que el futuro con el que se soñaba en los años de la industrialización era un futuro de máquinas. O sea, era un futuro donde todo giraba alrededor de una proyección del presente hacia el futuro. Es decir, si había automóviles, los automóviles en el futuro serían más rápidos y mejores. Si había aviones, los aviones serían más grandes, más rápidos y capaces de llevarnos más lejos. Pero en definitiva, nadie se imaginaba que fuéramos a tener un medio como Internet, por ejemplo, para comunicarnos y pudiéramos estar haciendo lo que hacemos ahora, que es que personas de lo más diverso, desde su casa, se puedan conectar de manera virtual, ¿no?, a un lugar que no existe, ¿no?, que está en un punto neutro. Entonces, lo que ocurre ahora es precisamente que estamos soñando con un futuro
que es también la proyección de lo que tenemos ahora, pero que, cuidado, es muy posible que ocurra porque la mayor parte de las cosas con las que se soñaba en los años 30 realmente ocurrieron y mejoradas, o sea, muy por encima de las expectativas, menos el teletransporte, que todavía no hemos llegado, pero tiempo al tiempo, pero muy por encima de las expectativas medio siglo después, ¿no? O sea, medio siglo después del Futurama original, todo lo que estaba en el Futurama existe, todo. ¿Vale? Hay autopistas, hay rascacielos, hay automóviles superveloces capaces de alcanzar. Hay, por ejemplo, automóviles que se conducen solos, que eso se predecía en el Futurama. Bien, con toda seguridad, las cosas que se predicen ahora, de hecho, el MIT tiene un instituto para el futuro que se dedica a pensar en proyectos que serían viables en el futuro con la tecnología que todavía no existe, para que los investigadores puedan apuntar, digamos, en direcciones concretas. Y todo eso que llamamos ya posthumanismo apunta a que nos espera un futuro en el que vamos a ser personas mejoradas por la tecnología. ¿Vale? Hasta ahora lo hemos sido, o sea, no cabe ninguna duda. O sea, unas gafas simplemente son una tecnología que nos mejora. Lo que asusta es que probablemente esas gafas nos las van a implantar, ¿vale? Y que probablemente nos van a implantar un chip que nos va a permitir hablar idiomas, o nos van a permitir grabar todos nuestros recuerdos en un disco duro, o nos van a permitir grabar nuestra personalidad en un asistente personal del tipo de Google con el que vamos a poder mantener una conversación, con el que nuestros descendientes podrán mantener una conversación cuando hayamos muerto, porque se va a comportar como una especie de réplica virtual nuestra, ¿no? Y asusta eso porque todos sabemos que al principio las cosas parece que no son tan maravillosas como se promete, pero al final lo acaban siendo. Es decir, es aquello que les enseñaba del primer jarrón de cristal prensado, ¿no? Tenía un aspecto muy tosco, todo el mundo decía, bueno, pero es que la industria nunca jamás llegará a superar a la capacidad del artesano, porque claro, la técnica, no sé qué, bueno, pues al final todo se acaba superando, o sea, igualando y superando, ¿no? Por lo tanto, sí, puedes estar segura de que nosotros mismos y vuestra generación y las generaciones futuras seremos seres humanos mejorados por la tecnología y seremos posthumanos, ¿no? Seremos un concepto completamente nuevo, para bien o para mal, ¿vale? Habrá que ver las consecuencias que tiene eso. Por eso el diseño tiene una serie de responsabilidades éticas para intentar que esto sea para bien, sea para el progreso de todos, ¿no? Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Pues si no, Alfonso, yo te reitero mi felicitación. Ha sido muy interesante. Quiero decirte que los niños de 10 y 11 años, el otro día el hijo de una amiga mía dice, ¿qué quieres ser? Le pregunté, dice, ingeniero de diseño. Es decir, que realmente los niños ya están mentalizados a trabajar en este futurible, que no es tanto, porque creo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por eso, pues, en fin, creo que ha sido muy agradable este encuentro. Quiero decirte que has concitado, pues, más presencia que los anteriores ponentes que trataron sobre Pérez Galdós y que fueron muy interesantes también. Y quiero concluir también emplazándoles mañana, al que pueda, a la conferencia que va a impartir nuestro periodista canario Juan Cruz Ruiz, que tiene una conferencia titulada Canarias, regreso al infinito. Y creo que él, que es un charlista bastante ameno, ¿no? Y que nunca ha dejado Canarias, pues puede ser interesante para todos, aunque nosotros le seguimos dando publicidad en nuestros correspondientes foros, ¿no? Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.